Yo lo aproveché mucho, desde luego, para mí sí es muy positivo, porque siendo nuevo, llevando poco tiempo en la empresa, pues quizás haya sido el que más haya aprovechado esta experiencia. Vale, muy bien. A nivel de grupo, a nivel de todo. En mi caso fue un máster acelerado. Es decir, probablemente hice mucho más en esta jornada de 2 días que en los 4 meses que llevaba en la empresa. Muy divertido. Sí, muy y además divertido. Es que llegas a hacer cosas que no te imaginas que te atreverías a hacer. Y además con el grupo, no apoyándonos unos a otros. Ha sido realmente una experiencia. A mí me llamó la atención sobre todo lo que conseguimos, ¿no? Los retos que se nos fueron poniendo, todos cómo los fuimos superando, y después, bueno, que el entorno nos ayudaba a que todo fuera mucho más interesante, es decir, sentirnos un poco más liberados y sobre todo que nos ayuda a cambiar un poco nuestro ritmo de trabajo y conseguir, bueno, pues cosas distintas. Recomendado para todo el mundo, que al principio éramos un poco reacios sobre lo que nos íbamos a encontrar y tal, pero al final eso, es que haces cosas y vamos, que te sueltas la melena y haces equipo, ¿no? También porque todos aí con el mismo objetivo e te sirve para chegarte, eu penso, e para conocer un pouco máis a xente que tes ao teu lado, e para buscar solucións conxuntas. Eu penso que sí, que acerca moito e que se pode facer en calquera empresa. Cuando se hace un outdoor training, que ya os digo que no tiene por qué ser divertido, sino que a veces puede ser todo lo contrario. Se buscan objetivos a veces muy concretos y a lo mejor se pueden buscar objetivos muy crueles, es decir, ¿quién sobra en esta empresa? O al revés, ¿no? ¿A quién ascendemos de este grupo? ¿No? Y para eso sirve un orden y pueden ser muy útiles.